Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy Andrés Cortés. Voy a iniciar con mi ponencia. Mi idea de investigación se titula La época de oro del cine mexicano. Este proceso le apunta a claramente lograr la articulación de los elementos fundamentales para comprender la época de oro del cine mexicano, cómo fueron sus impactos internacionales que generaron fuera de México y cómo contribuyó a la idea de identidad de los mexicanos y cómo este concepto de mexicano salió a partir de esta época de oro del cine mexicano. Entonces, inicialmente mi investigación empezó por un barrido fundamental de diferentes teóricos, de diferentes elementos bibliográficos, que me permitieron hacer un barrido general específico para comprender los impactos del cine mexicano. Entonces, inicialmente, en un contexto, para entrar a la idea de dónde salió el cine mexicano, pues sucede que para 1910 la Revolución Mexicana buscaba apuntarle a la búsqueda de identidad, a la apropiación cultural de los diferentes ciudadanos de México, tanto de indígenas como campesinos, como ciudadanos, como gente de la clase obrera. Entonces buscaba articular a todos los ciudadanos a partir de una idea cultural, a partir de algo en los que se sintieran apropiados. Entonces, para esto salió la idea del cine. A partir del cine, ellos generaron que México buscara su identidad y se sintiera identificado con las diferentes películas y las producciones cinematográficas que llevaron a México a tener ese ideal de ciudadano, ese ideal de mexicano. Entonces, a su vez, junto a la Revolución Mexicana, la época de oro del cine mexicano fue entre 1930 y 1969, pero claramente sus impactos en las películas están en las películas de 1930, 1940 más o menos, porque para 1940 ya cambió un poco el formato. Entonces, en ese sentido, el cine mexicano nació a partir de una falencia del resto de cines, como el cine de Hollywood, el cine europeo, por el hecho que la Segunda Guerra Mundial afectó las producciones cinematográficas de la competencia para el cine mexicano. Es decir, los materiales que se usaban para las producciones cinematográficas de Europa y de Estados Unidos tuvieron que ser utilizados para crear armamento para la Segunda Guerra Mundial. Entonces México buscó la alternativa de generar iniciativa para buscar una manera diferente de generar esas producciones cinematográficas y lo logró. Entonces, en ese sentido, México empezó a ser promotora del cine y claramente porque fue la que propuso el cine de habla hispana, no doblada en español, sino de habla hispana. Entonces, en ese sentido, el cine mexicano impactó a Latinoamérica y a las personas que vivían en el exterior por el hecho de que al ser un cine de habla hispana, pues genera que el resto de Latinoamérica se sienta apropiado con estas producciones. Esto lo afirma Escobar, Mena y Aranda, que fueron autores consultados para esta investigación. Una de las ideas de estos autores, como la tenemos presente en la diapositiva, es que logró unificar al pueblo mexicano bajo una misma visión de identidad. También tenemos que cautivó a diferentes públicos con circunstancias históricas y sociales muy diversas, como lo que yo les comentaba. El cine mexicano, por ser de habla hispana, entonces cautivó a Ecuador, cautivó a Colombia. En Colombia hubo un proceso fundamental a partir de Cartagena. Cartagena fue un ejemplo claro de lo que logró el cine mexicano en Colombia, que más adelante lo vamos a ver. También generó interés en el resto del mundo, claramente en personas migrantes, digamos en países como Estados Unidos, Alemania, Francia, personas que eran de Latinoamérica, pero por cuestiones de buscar su beneficio propio tuvieron que salir de Latinoamérica. Entonces estas películas hicieron que los latinoamericanos se sintieran identificados. Por eso, pues vemos la segunda idea de Aranda, que la tenemos acá, que recorre el mundo en diferentes maneras, llegando a diversas comunidades de todo el globo terráqueo. Entonces, el cine mexicano permitió tomar a partir del cine diferentes procesos historiográficos
que le permiten a los diferentes públicos reflexionar a partir de las transformaciones que tuvo el mundo. Entonces, este cine es importante para comprender aspectos de la historia que en ocasiones no están teóricamente expuestos, sino que a partir de estas producciones y analizándolas críticamente, se pueden comprender procesos fundamentales para lo que buscaba la Revolución Mexicana, que era el desarrollo de México, la evolución de México y la identidad mexicana. Entonces vamos a ver que el cine mexicano le apuntó claramente a estos objetivos. Uno, el desarrollo económico de México y dos, el desarrollo de la identidad y personalidad de los mexicanos. Entonces, esto está muy ligado a lo que pasó desde 1910 hasta 1926 en la Revolución Mexicana. Y también, pues claramente el cine se produjo en México por este problema de la Segunda Guerra Mundial y la falencia de materiales para las otras producciones, que entonces fue supremamente una competencia dura para la cinematografía en su momento. Acá entonces tenemos actores fundamentales que gracias a esos actores los ciudadanos, los mexicanos, la población se sintió adaptada, se sintió amada por el cine y se sintió identificada con estas producciones. Entonces, en ese sentido, tenemos principales actores como Pedro Infante. Este hombre fue un actor mexicano cantante. Sus producciones cinematográficas inicialmente fueron en el sentido de cantante, eh, al igual que lo fue otros actores fundamentales de su momento. Este hombre participó en 60 películas y se ganó un Globo de Oro como mejor actor en una de sus principales producciones. Eh, y pues gracias a esto llegó a la prensa de Hollywood, que pues en su momento les voy a explicar el papel fundamental de la prensa, de los narradores y bueno, todo este sentido. Tenemos a Jorge Negrete. Este hombre creó la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, que fue una asociación que permitió que el cine mexicano fuera reflexionado y cada vez con el paso del tiempo le atinara a una sola postura y buscaran claramente el beneficio para la economía y la cultura del cine mexicano. Tenemos a Luis Aguilar, este hombre fundamental también. Como podemos ver, las grandes producciones de México le apuntan al sentido de los cantantes y de las actuaciones con sentido de estos cantantes. Eh, este actor eh, tenía sus películas en el género de ranchera y mariachi y claramente pues fue fundamental para el cine mexicano. Y tenemos también a uno principal que es Cantinflas. Este hombre pues se llama Mario Fortiño Alfonso Moreno Reyes, un personaje supremamente importante porque representa a la clase obrera, a la clase trabajadora a partir de la comedia. A partir de la comedia, entonces llevaba esa interpretación del obrero, de la clase obrera de México. Él es actor, productor, guionista y claramente comediante de esta gran época de oro. También tenemos actrices fundamentales. Vamos a ver que pues estas bellas mujeres le apuntaban a la interpretación del papel de la mujer. Entonces vamos a tener que una de las fuentes fundamentales consultadas, como lo fue Mena Brito, y, y Chica Rodríguez, estas dos autoras nos habla de que el papel de la mujer fue polémico en su momento, o sea, hoy en día es polémico por el hecho de que la mujer tenía dos principales características. O era la mujer que hacía el papel de sufrida, el papel de la madre, el papel de, de la mujer que espera en la casa, o era el papel de la mujer de la mujer bella, de la mujer antagonista, de la mujer mala. Entonces, en ese sentido, tenemos a María Félix, esta actriz, pues una mujer bella, eh, que ayudó claramente a que el papel de femenino llegara a impactar en el cine mexicano. Entonces ella
en sus inicios pudo comenzar su carrera en el exterior, como Hollywood o Europa, pero ella prefirió quedarse pues donde nació. Entonces, en una de sus producciones, El Peñón de las Ánimas, que compartió con un actor fundamental como Jorge Negrete, esto la impulsó a ella a su carrera en el exterior, como lo fue con Blanca Estela Pavón, también con Dolores del Río y con Katy Jurado, que son actrices que llevaron el sentido del papel femenino a la actuación cinematográfica de México y que las mujeres se sentían netamente identificadas con ella. Entonces, ellas fueron mujeres que llevaron sus papeles cinematográficos a nivel local y a nivel del exterior, porque también desarrollaron diferentes producciones en Estados Unidos, en Hollywood. Llegaron a que por eso el cine mexicano se conociera no solo por sus producciones, sino también por sus, por sus actores y actrices. Entonces, algunas de las películas exitosas tenemos acá Vámonos con Pancho Villa, Compadre Mendoza, Allá en el Rancho Grande. Esta de Jorge Negrete fue fundamental y es una de las que generan el sentido de apropiación de la identidad en México y en Latinoamérica. Fueron películas que impactaron netamente a Latinoamérica y a México. Para no abordar un poco más el tema de estas producciones, porque faltan algunos temas importantes por mencionar, hay que entender que estas películas, como lo he mencionado a lo largo de esta exposición, generaron que las sociedades se unificaran, las sociedades se interactuaran entre sí y claramente generó el sentido de identidad y de cultura, lo que se buscaba con estas producciones. ¿Cómo se puede considerar el cine mexicano? Entonces, en este sentido, tenemos acá que, perdón, ya. Tenemos acá que el cine mexicano tiene un enfoque colonialista y colonizado, puesto que este tipo de cine impone un conjunto restringido de diferentes estilos de vida sobre un mundo tan diverso como el mexicano. Entonces, esta idea la habla Domínguez y la habla García en sus textos como Época de Oro del cine mexicano y la transición versus la modernidad. Entonces, en este sentido, ellos afirman que el cine mexicano le apuntó a la colonización y de las ideas, ¿sí? De la mentalidad. Entonces, en este sentido, hoy en día sucede que hay un problema por el hecho de que el cine mexicano generó problemas de que se entendía a la familia en una sola visión y en ocasiones no abarcaba tanta la diversidad que tiene México, sino que la apunta que todas las familias son iguales. Entonces, en ese sentido, eh, ella dice que este cine no apunta del todo a mostrar el mundo diverso del cine mexicano, que en este momento en la actualidad tiene falencias porque lo que hizo fue colonizar y apropiar también ideas del cine exterior para el cine local. En un segundo momento tenemos que el cine mexicano también puede ser considerado como un cine colonizado, puesto que replica de cierta manera algunas formas hollywoodenses, como les decía. Entonces, en este sentido, tampoco es que el cine mexicano hubiera sido netamente propio, sino que sí, era una fábrica de sueños, y que Latinoamérica se sentía apropiada con este cine por ello, pero también apropiaban procesos de Hollywood y por eso pues fueron exitosos. El cine mexicano pues fue alternativa para, eh, para las crisis mundiales. Importancia de la crítica cinematográfica. Aquí es cuando yo entraba, que es fundamental comprender el por qué la crítica y el periodismo entra a jugar un papel fundamental en esta idea del cine. Entonces, para esta idea tenemos a Mena Brito con el texto La crítica cinematográfica en México de la década de los 40, que nos habla que el periodismo empezó a ser fundamental para el desarrollo del cine. ¿Por qué? Al ser una película exitosa, entonces tenían que existir reseñas sobre la misma para que pudiera llegar a impactar al mercado exterior. En este sentido, los periodistas llegaron a unificar a, a esta idea del cine al resto del mundo.
Entonces los periodistas tenían un papel fundamental de criticar el por bien o por mal a estas producciones. Tenían que ser muy neutros por el hecho de que netamente tenían que criticar a los autores, a los actores, a los escritores, a los guionistas, para que poco a poco este cine fuera impactando como en su momento impactó y pues siempre fuera competitivo para el resto de industrias cinematográficas del mundo. Entonces la producción y la crítica cinematográfica se unificaron y el periodismo llevó a que el cine se impulsara, a que el cine fuera de cierta manera, tuviera sus propagandas, llamara al interés del público. Entonces lo que fue la crítica y el periodismo fue fundamental para también la época de oro del cine mexicano. Y en este sentido podemos ver entonces que el cine mexicano unifica a toda la sociedad, unifica diferentes grupos, a diferentes procesos, diferentes trabajos, apuntándole a la misma idea, al entendimiento al proceso que buscaba la Revolución Mexicana a partir del el desarrollo económico y cultural de México. Entonces, ya para ir cerrando un poco, vamos a ver, como les decía anteriormente, el papel de la mujer en la cinematografía mexicana. Este papel va a ser fundamental, como se los mencionaba cuando les estaba explicando el tema de las actrices. Y eh, perdón. Ok, y acá es lo argumenta Ávila y lo argumenta Escobar en sus textos tales como El cine mexicano se impone, Mercados internacionales y de penetración cultural de la época, y el otro texto fundamental, que es la época de oro del cine mexicano, de Escobar y la revista Austral de las Ciencias Sociales. Entonces, en este sentido, ellos exponen y comparten ideas y ellos van en contra de lo que les estaba mencionando anteriormente y de los autores que ya mencioné, por el hecho de que ellos dicen que del todo el cine mexicano no fue tan bueno como lo pintan, por el hecho de que puso estereotipos a partir de los papeles de los hombres y de las mujeres del cine mexicano. Entonces, como les mencionaba, el papel de la mujer era el papel de la mujer sufrida, el papel de la mujer mala, sí, o sea, tenía solo dos papeles y del todo no abarcaba la diversidad que tiene México en sus familias. Entonces vamos a ver ideas tales como en el cine se representó una variedad de imágenes que los llevó a la creación de un estilo de patrones para las mujeres. En este sentido, las actrices tenían que cumplir con ciertos estereotipos de estos patrones y estos estereotipos eran criticados y juzgados por los guionistas y creadores de las producciones, que en su momento la gran parte de guionistas y productores pues eran hombres. Entonces ellos le generaron patrones al papel de la mujer. Otro de las ideas en cada proyecto se debían basar en la buena, la mala o la villana o la heroína. Eran características propias de en lo que se debían basar. De ahí no podía pasar como de la mujer emprendedora, de la mujer berraca, no. Tenía que cumplir o la buena, la mala, la heroína o la villana. La mujer sufría o la mujer que va en contra del hombre, cosas así. Otra de las ideas, el cine mexicano al crear los personajes femeninos buscaba representar la maternidad bajo diversas perspectivas y no como algo ya consolidado y estructurado, sino sin tantos matices. Entonces buscaban era representar el papel de la mamá, el papel de la hermana, el papel de la novia, de la esposa. Entonces, esto es fundamental para comprender las ideas propias del cine mexicano, porque el papel de la mujer hoy en día es polémico en estas producciones, pero pues fue fenomenal también para que en su momento las mujeres latinoamericanas dijeran, también me siento identificada con este tipo de películas, que en ocasiones pues era erróneo el sentido de identidad, pero que en su momento le apuntó a que México se unificara, a que México unificara sus sociedades. Entonces, ya para cerrar, y entrando a las diversas conclusiones que me dejó esta investigación, que me dejaron los diferentes autores consultados, vuelvo a mencionarlos, como Ávila, Escobar, Menabrito, Aranda, Castro, Ricalde, Domínguez, Chica Rodríguez, García Gómez. Estos diferentes textos
llegaban a 4 ideas fundamentales, y que todas estas ideas las pueden compartir todos estos autores. A pesar que los autores tienen diferentes posturas, diversas ideas, todos le apuntan a estas 4 conclusiones que tenemos acá. El cine mexicano recorre el mundo de diferentes maneras, llegando a una gran variedad de comunidades. Se puede afirmar que el cine mexicano creció cuando en 1939 Europa y los Estados Unidos participaron en la Segunda Guerra Mundial. En estas 2 películas se construye un imaginario basado en lo rural, dejando ver que lo nacional y lo popular tienen sus raíces en un tipo de campos simbólicos. Estos campos configuran una visión específica que de cierta manera excluye a otras prácticas culturales y espacios sociales. Claramente todos comparten esta idea por el hecho de que sí, el cine mexicano ayudó a la, ayudó a la búsqueda de identidad, pero tampoco unificó del todo la gran diversidad mexicana. Sí la unificó en cierta manera, porque claramente llegaron a que los mexicanos se sintieran identificados con sus producciones. Pero hoy en día se cuenta que tienen falencias por esa falta de ampliación del contexto. Y bueno, y México presentó un proyecto interesante en el mundo del arte y la cultura al convertirse en el productor cinematográfico más grande de toda Latinoamérica. Entonces, claramente esto permitió que el cine mexicano y latinoamericano fuera fundamental con el paso de los años y fuera tenido en cuenta, porque México logró eso, que Latinoamérica fuera tenida en cuenta, que Latinoamérica fuera comprendida como capaz de la competencia en diferentes aspectos. Ya para cerrar, les quería contar que en el texto eh, de Chica Rodríguez, titulado El cine mexicano y la cartelera cinematográfica de Cartagena, nos nombra lo que tuvo de relevancia el cine mexicano en Colombia. Podemos ver que acá en Colombia hoy en día podemos encontrar diferentes restaurantes de música mexicana, podemos encontrar diferentes grupos de mariachis, diferentes palabras también de la cultura mexicana. Esto lleva a lo que impactó el cine mexicano en Colombia. En Cartagena, para 1935 más o menos, la gran parte de los cartagenenses, de los cartageneros, eran personas poco ilustradas. Eran personas que en 1935, 1939 no tenían la idea de lo académico, eran personas obreras que no sabían leer, y que gracias al cine mexicano se pudieron dar cuenta del contexto, de lo que pasaba en el exterior, de articular lo que pasaba, los diferentes procesos, y ellos entenderlos a partir de la escucha, a partir de la visualización, a partir del cine. Entonces esto generó a que muchas personas supieran los diferentes procesos que llevaba el mundo en su momento a partir de estas producciones. En Bogotá, el cine mexicano, más que todo esta película de Allá en el Rancho Grande, generó un impacto mundial, un impacto general en toda su población y empezaron a implementar las diferentes ideas de este cine. Entonces ya, bueno, esta fue mi presentación, esta fue mi ponencia a partir de la importancia que tuvo el cine mexicano a nivel mundial, a nivel nacional, como lo fue para México y para Latinoamérica, en la importancia que esto tuvo. Estas fueron mis referencias consultadas, mis autores consultados, utilicé, mi metodología fue a partir de el análisis de diferentes textos que me llevaban a encontrar los vacíos de este tema, porque en ocasiones no se tiene eh, producciones textuales claras que le permitan a uno ver el impacto de este cine. Entonces, claramente, vuelvo a decir, el cine mexicano, a partir de todos estos autores, impactó en los procesos de desarrollo económico, cultural, social y político para, para los diferentes países latinoamericanos. Países como Chile, países como Ecuador, países como Argentina, México, Colombia, y no solo acá en Latinoamérica, impacta a Francia, impacta a Alemania,
impactó a Estados Unidos. Entonces fueron producciones muy valiosas y que hoy en día se deben sí o sí analizar y reflexionar para entender el papel que juegan ellas en la historia. A partir de eso, de la interdisciplinariedad, de una idea en común y también de ideas diversas, comprender diferentes puntos de vista, como lo mencioné, personas que dicen que el cine sí fue exitoso y personas que dicen que el cine lo que generó fue una colonización y, y un sentido de una identidad poco propia o poco generalizada, o poco específica, perdón, sino que se basó más que todo en la generalización. Entonces, pues esta fue mi presentación. Espero les haya gustado, espero le haya gustado, profe, y pues muchas gracias. Eh, y nada, los invito a reflexionar sobre el cine mexicano y sobre sus grandes implicaciones. Muchas gracias y feliz tarde.